violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunos titulares de las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Rápidamente, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. 7 víctimas dejan protestas por cierre del Congreso y nuevas elecciones en Perú. Esto lo destaca La República en ese país. Urge el diálogo, dice la nota. 6 fallecidos son de Apurímac y 1 de Arequipa. Años. En Arequipa toman aeropuerto de esta empresa Gloria. Hay 15 policías heridos, ministros van a diferentes regiones para abrir diálogo, presidenta se reunirá con nuevos gobernadores y alcaldes y con gremios como la CGTP, la Confederación General de Trabajadores de Perú. El expresidente Pedro Castillo señaló que aún es presidente y llama usurpadora a Boluarte. Esto lo tomó del tiempo de Bogotá. El expresidente dijo que está secuestrado, esto está entre comillas, e hizo un llamado a una asamblea constituyente. Insiste con este tema, lo agregamos nosotros. El expresidente peruano Pedro Castillo publicó este lunes una carta desde su centro de arresto, al que fue trasladado tras su fallido autogolpe de Estado, en la que escribió que considera estar secuestrado y tachó de usurpadora a la mandataria Dina Boluarte, que asumió la jefatura del Estado tras su destitución. Bueno, la situación institucional de Perú está lejos de resolverse, esto lo decimos nosotros. Por cierto, Human Rights Watch lamentó que Argentina, Bolivia, Colombia y México victimicen a Pedro Castillo luego de su autogolpe en Perú. Los gobiernos de estos 4 países emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación por la crisis política peruana, pero no hicieron referencia a las medidas tomadas por el exmandatario que derivaron en su salida del poder. De hecho, Argentina dice que sigue siendo jefe de Estado de ese país. En fin, ¿qué quieren que les diga? En Venezuela, este lunes, 12 de diciembre, terminó el primer ciclo de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de la Liberación Nacional. La revista Semana dice ELN no descartaría decretar tregua navideña en las próximas horas. Habitualmente la guerrilla toma esta decisión en el último mes de cada año, pero en esta ocasión está por medio la mesa de conversación. Y ya en nuestro país, la plataforma unitaria estudia celebrar primarias presidenciales en junio. Viene a ratificar una fecha que ya se conocía, saben ustedes que había trascendido según algunas agencias internacionales, pero Jesús María Casal, esto lo tomó el Nacional, presidente de la Comisión de Primarias, aseguró que la organización está calificada para celebrar votaciones incluso antes, pero buscan anunciar el día con toda la certeza y con toda la seguridad sin atropellar los lapsos. En tanto eso ocurre, y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, Venezuela se proyecta como la segunda economía más miserable del mundo en 2023. De este tema vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, a propósito de lo que está ocurriendo con la devaluación de la moneda. Saben ustedes, el telón de fondo de la crisis, nos acompaña Ana Rosario Contreras. Ella es presidenta del Colegio de Enfermerías del Distrito Capital y le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Bueno, saludos a todos los que en este momento están conectados por una de las pocas ventanas comunicacionales que tenemos en el país y que hay que cuidarlas. Gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Yo le pedía un primer comentario, tomo como punto de partida esta información triste, todo hay que decirlo. Hay economía más miserable en el 2023. La inflación alta y persistente que se mantiene en Venezuela desde hace años es la principal razón por la nación aparece en los primeros puestos del índice de la miseria, un estudio de prestigio internacional.
¿Y qué puede decirnos tomando como punto de partida lo que está ocurriendo con los trabajadores públicos y los trabajadores de la salud? La escuchamos. Fíjate que cuando uno lee esos titulares, que la economía venezolana es una de las más miserables del mundo, esto implica que los trabajadores venezolanos estamos en el umbral de la extrema pobreza. O sea, una cosa lleva a la otra. Y esto es una situación que no tiene hoy, y lo digo con muchísima responsabilidad, don María Alejandra, y a quien me escucha, en el año 2018, cuando insurgimos, y desde el sector de enfermería, con un paro, y pensábamos que habíamos tocado fondo en el 2018. Nadie nos dijo que hoy en el 2022, hoy los salarios son polvo cósmico. Es impresionante cuando, y por experiencia lo digo, el día viernes pagué el pasaje, la misma ruta, un monto, el día sábado la misma ruta, otro monto, el día lunes la misma ruta, otro monto. Es decir, que los precios están cambiando de una manera vertiginosa, pero también en esa manera que los precios están subiendo, el salario mínimo está disminuyendo. Hoy debemos estar en $7, el salario mínimo, que significa también la pensión para los jubilados y pensionados. Es decir, que una enfermera hoy debe estar ganando $20 mensual. O sea, ¿y qué significa esto? Que, como lo dijo el Senda, ¿cuánto necesitamos nosotros para adquirir la canasta básica? ¿Cuántos salarios mínimos? Esta situación es altamente, pero más preocupante es escuchar a Nicolás Maduro. Él habla de que va a controlar el valor del dólar. Él le echa la culpa a Dollar Today, que es una campaña. Hermano, aquí el único problema es las malas políticas salariales económicas que ha tenido el país. El país no necesita que el que dice que es nuestro gobernante le eche la culpa, que asuma las responsabilidades. Y esto, por supuesto, tengo que decirlo, María Alejandra, aquí hay un caldo de cultivo muy, muy proclive para las protestas, y protestas por hambre. Aquí los trabajadores no queremos que nos paguen más de lo que nos merecemos, es que queremos que nos paguen lo que nos merecemos, porque ya esta situación es insostenible. Yo lo vengo diciendo a través de mis redes sociales, María Alejandra, y con esto concluyo esta parte, de que los hospitales se está acercando la hora cero. Y ojo, no es que Ana Rosario o el gremio de enfermería va a convocar a paro, es que el paro técnico lo está decretando el mismo Estado venezolano a través de Nicolás Maduro, porque ya más las enfermeras y los enfermeros y todos los trabajadores de la salud se están yendo. Muchos ni siquiera están renunciando, están abandonando los cargos. ¿Y por qué estamos abandonando o renunciando? No es que perdimos la vocación, no, ojo. No, los pocos que nos hemos quedado hasta este momento por vocación, es que lamentablemente ya el sueldo pulverizado, ese sueldo nominal, eso que está escrito en un papel, no alcanza ni siquiera para pagar el pasaje. Y eso es bastante preocupante, y debería, y sigo insistiendo, encender las alarmas de la población, porque mañana no vayan a grabar en un hospital que no haya enfermera. Escuchen lo que le está diciendo la representante de las enfermeras. Viene el momento en que no van a encontrar quien los atienda, porque ya las enfermeras decidieron convertirse en artesanas, porque la profesión no les da para sobrevivir. ¿De qué depende ahora mismo la decisión de ir o no a paro técnico, si es la discusión que se está dando? Fíjate, María Alejandra, yo creo que el paro técnico ya lo decretó el mismo Estado venezolano. O sea, yo, y aquí quiero decantarme, porque particularmente yo soy muy responsable. En el año 2018, cuando decidimos convocar a un paro de enfermería, lo hicimos con 5 días de antelación, dimos la cara, suscribimos, porque somos responsables. Aquí nosotros no acatamos paros ni llamados anónimos. Nosotros estamos claros y tenemos un contenido. El próximo viernes 16 de diciembre vamos a entregar, creo que es la número 500, comunicación a la ministra de Salud, donde le vamos a advertir 2 cosas. Uno, el grave riesgo que los hospitales se queden sin personal de enfermería, porque ya no podemos soportar estos salarios que para el gobierno pareciera que es mucho, para nosotros es nada. Y número 2, vamos a pedir que se establezca, que se indexen los salarios al costo de la canasta básica. 2, que se nos devuelvan
las primas que nos fueron arrebatadas por el inexistente instructivo NAPRE, y que eso no necesita discusión de contrato colectivo. Eso es que fue nulo el acto que dictó la ministra, y en consecuencia tiene que reponerse, porque no lo digo Ana Rosario Contreras, lo digo el TCJ. El instructivo NAPRE no existe, por lo tanto, la ministra de Salud aplicó un instructivo inexistente, y eso es un acto nulo y nulidad absoluta, y tiene que devolverle a los trabajadores el costo que le fue arrebatado. Y además, como estamos ahorita en un boom de diálogo, de mesa social, en México hubo una reunión entre los representantes de la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, y se habló de la ayuda humanitaria, y dentro de esos sectores de ayuda humanitaria está la salud. Nosotros creemos pertinente que si en el año 2020 Juan Guaidó, a través del gobierno interino, estableció un bono de $300 llamado Héroes de la Salud, para tratar de aliviar esta dura carga que llevamos los trabajadores de la salud hoy, nosotros le vamos a exigir a esa mesa de diálogo, tanto representantes del gobierno de Maduro como a representantes de la oposición venezolana, que se establezca dentro del marco de esa ayuda humanitaria también una compensación económica para los trabajadores de la salud, para todos los trabajadores de la salud, porque creemos y estamos convencidos que llevamos una pesada carga que nos está generando una doble afectación. Por un lado, atender a los pacientes en unas condiciones oprobiosas, sin insumos, donde somos agredidos, donde nos han sometido al linchamiento social porque no tenemos una camilla, porque no tenemos una silla de ruedas. Creemos y estamos convencidos que nos merecemos que ambas partes que dicen que están buscando soluciones y aliviar de manera inmediata el dolor de las personas, creemos que nos merecemos, como se está pagando en algunos hospitales de Ciudad Bolívar, que se le da $100, en algunos hospitales de Carabobo. Aquí no puede haber discriminación. Todos los trabajadores, desde la señora que abre la puerta, desde el señor que barre el piso, hasta el señor que dirige el hospital, tenemos derecho a tener un auxilio económico que nos permita continuar en nuestro sitio de trabajo. Y estos 3 elementos se los vamos a pedir a la señora ministra de Salud, porque queremos que ella, como miembro del Consejo de Ministros, debe ser la vocera de los trabajadores de la salud ante el gobierno nacional, para poder evitar lo que es una amenaza casi cierta, que los hospitales se están quedando sin personal. Y debo recordarle que las enfermeras y los enfermeros somos el personal que permanecemos 24 horas al lado del paciente. Y nosotros con mucho orgullo decimos, sin enfermeras no hay hospitales. O sea, puede pasar que el dinero que está destinado supuestamente al sector salud, a través de este fondo social que se acordó en México, termine llegando, pero con la ausencia del personal. Eso es lo que dicen a Rosario Contreras. Sí, y el destino, porque aquí normalmente los políticos o los del político siempre hablan, no hay medicamento. Y lo recuerdo muchísimo cuando la vacuna. No hay vacuna, no hay el tratamiento. Pero yo quiero decirle, ¿quién cumple los tratamientos en un hospital? Podemos tener los hospitales llenos de insumos, podemos tener los hospitales llenos de materiales de limpieza, pero si no hay camarera, no hay quien limpie. Podemos tener los hospitales llenos de medicamentos, pero si no hay enfermera, no hay quien lo administre. Podemos tener los hospitales llenos de reactivos, pero si no hay bioanalista, no hay quien procese los exámenes. Podemos tener llenos de alimentos, pero si no hay nutricionista, es decir, nosotros tenemos que ver insumos más personal que tenemos, y le queremos decir al gobierno y a los representantes de la oposición. Yo creo que aquí es importante que tomemos en cuenta a recursos humanos. Hasta ahora se dirige, vamos a comprar medicamentos, vamos a comprar inyectadoras, pero ¿y quién va a administrar eso? O sea, aquí teníamos que entonces, si aquí hay una emergencia, señores, declarémosla. Hay una emergencia, no hay personal salud. Más del 80% del personal salud venezolano se ha ido. Unas son artesanas, otros son taxistas, y todos oficios muy respetuosos, pero que no fuimos preparados para eso. El médico fue preparado para ejercer la medicina, la enfermera para ejercer la enfermería. Hoy, lamentablemente, ante esta crisis tenemos que buscar otras rutas. Entonces, este es un planteamiento y lo decimos con mucha seriedad. Le estamos diciendo, aquí no podemos seguir con la mamadera de gallo de que me siento o no me siento. Hoy los venezolanos ya nos tienen como medio arrechos,
De que entonces voy a México, no, pero es que ya no me gusta. Señores, aquí hay que ponerle seriedad a esta cosa. Aquí los venezolanos estamos en una grave crisis para tener que calarnos la majadería de los que están en una mesa de negociación. O se sientan o no se sientan, o renuncien. Si no se sienten capaces de liderar esta crisis tan terrible, tan profunda que vivimos los venezolanos, renuncien, convoquen a unas elecciones generales para que los venezolanos de una manera libre, democrática, podamos elegir un nuevo presidente. Si Maduro no se siente capaz de asumir y de controlar esta grave crisis que hoy nos afecta a los venezolanos, oye, Maduro, entonces yo te pido, por favor, apártate, y que los venezolanos podamos en un proceso electoral elegir a alguien para poder trabajar, porque esta crisis, María Alejandra, es insostenible. Hoy vemos cómo recibimos llamadas de pidiendo dinero prestado, que no puedo ir a trabajar. Va a llegar un momento, y entonces por el otro lado nuestros compañeros de transporte, que quiero hacerle un llamado al transporte. Oye, ayúdenos, porque el día que vamos a decir, vamos a protestar, ustedes no nos apoyan. Pero cuando uno no tiene los 15 bolívares, te dicen, yo no puedo hacer nada. Entonces, aquí es un llamado para todos los sectores. Los venezolanos tenemos que aprender a organizarnos, a unirnos y a movilizarnos, porque todos estamos afectados. Si yo no tengo un salario para pagar el pasaje a un transportista, el transportista no va a recibir el pasaje. O si no, vamos a tener que decirle a los señores transportistas, si nos siguen trabajando de esta manera tan grosera y faltándonos el respeto, tendremos que hacer un día de paro, que no nadie se monte en un autobús. Y experiencias en la historia que han logrado vencerlo. Y con esto concluyo, María Alejandra. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justo a lo que menciona nuestra invitada, al impacto que ha tenido la crisis para el sector salud, para los trabajadores en general. Bueno, esta devaluación vertiginosa cerrando este año, cómo ha afectado sobre todo el salario. Ayer hablábamos de un dólar oficial por encima de 14 bolívares, el paralelo por encima de 18 bolívares, y todavía estamos comenzando el mes de diciembre. Al regreso le doy la palabra para contestar, Johnny. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une.
Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Distrito Capital. Y yo le dejaba una inquietud sobre el impacto real que ha tenido la devaluación vertiginosa de nuestra moneda al cierre de 2022 sobre el salario de los trabajadores en general, pero sobre todo en el área de salud. Comentábamos con la audiencia, tomando como referencia hoy el tipo de cambio oficial, el salario mínimo se ubica por debajo de $10 mensuales, utilizando como referencia el paralelo por debajo de $8 mensuales. ¿Qué puede? Fíjate, María Alejandra, en Venezuela existe una tasa oficial que cuando Maduro dice que va a agarrar el toro por los cuernos con esta tasa oficial, uno dice, ajá, ¿cuánto está la tasa oficial? En 14, creo que está superando la barrera del 14. Hoy, lamentablemente, que este dólar paralelo marca la economía. Hoy vemos cómo, y lo hemos venido diciendo, María Alejandra, quiero recordar cómo el sector de jubilados, donde se encuentran líderes como Edgar Silva, Emilio Lozada, Luis Cano, Pedro García, que han sido voceros del sector de jubilados y han dicho que están en exterminio. Porque la pensión es de 130 bolívares, hoy estamos hablando al dólar paralelo $10, al dólar oficial $8. Pero es que muchos trabajadores de la salud ganan salario mínimo. Y es que resulta ser que este gobierno ha aplanado tanto los salarios que ya todos tenemos casi salario mínimo. Porque una enfermera hoy debe tener entonces como $15 mensual. O sea, y la pregunta es cuánto, y aquí no, ese es el problema, aquí no seguimos sin los indicadores económicos. Creo que el CENDE acaba de publicar cuánto es el costo de la canasta básica y supera los $400. Entonces la pregunta es, ¿cómo un trabajador, y aquí no nada más el sector salud, puede sobrevivir con salario menos de $15 mensual cuando un ente que, si bien es cierto, no es oficial, pero es el que en los últimos años nos ha dado los indicadores, cómo se está manejando la cesta básica, nos dice que está superando los $400? ¿Cómo podemos entonces los trabajadores pagar la alimentación, que es primordial? O sea, yo trabajo para la subsistencia de mi familia, pagar el transporte. En el caso de salud, los trabajadores tenemos que lavar nuestros uniformes y eso implica que hay que comprar cloro porque no podemos traer uniformes con una sola bacteria. Es decir, o sea, es impacto. Y hoy vemos cómo necesitamos que se tomen soluciones inmediatas. Y por supuesto, no soluciones que protejan. Por ejemplo, se ha oído una ley de emergencia de salario, pero eso lo que quieren es legalizar lo que ya se hace en el privado, que los trabajadores tienen no buenos sueldos, porque aquí el patrono que pague buen sueldo es el que pague la canasta. Y lamentablemente eso no sucede. Pero sí pasa, sobre todo en las clínicas, que le dan un bono en dólares a las enfermeras, pero el salario mínimo se lo mantienen chico y ese es el que va a ir la hora que cese la relación laboral. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Legalizar y trasladar eso y con esa figura eliminar algo que ha sido una lucha de la clase trabajadora, que son las prestaciones sociales, que nos las han quitado, y recuerdo en el 97 nos cambiaron, porque los gobiernos siempre han querido quitarse prestaciones sociales y hoy, al parecer, hay un acuerdo de una ley donde se bonifica el salario y se elimina o se disminuya sustancialmente y a través de una ley esta gran conquista de la clase trabajadora. Entonces, para nosotros hoy, María Alejandra, es muy difícil la situación y los trabajadores no podemos seguir
asumiendo las consecuencias de un Estado fallido que deterioró el aparato productivo a través de sus políticas que ha implementado, ha hecho que hoy los pocos trabajadores administrativos que quedamos lo hacemos porque una enfermera recién graduada de esta proceso trabaja en un hospital público, tenemos un mes paga de 10 dólares y empieza a mirar a Italia, además como encontrándolo en Venezuela. Entonces, que el dólar está impactando. Este dólar de Bolívar frente al dólar, por supuesto que nos está dando en la más profunda. Me parece que perdimos comunicación con Ana Rosario Contreras, producto de la conexión a Internet. ¿Sabes cuál es la situación de los servicios públicos en nuestro país? Lo hemos reiterado en varias oportunidades, no solo la electricidad, el agua potable y el gas doméstico. A esa lista hay que la conexión a Internet y la conexión telefónica, ya lo vemos en la sala de Zoom, salió y volvió Ana Rosario Contreras. No sé si ella me escucha. A ver si podemos terminar la comunicación. Perdone, Ana Rosario Contreras, que la perdimos unos segundos. Pero para terminar, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar a esta situación? Por cierto, la canasta alimentaria, solo alimentos, según el Sendas, como decía nuestra invitada, en octubre se ubicó en $459,08. La básica ya roza los $1,000 mensuales. ¿Qué hacer? Porque más allá de las declaraciones de Nicolás Maduro, que, bueno, cuyas consecuencias ya conocemos, esto de amenazar con más controles de precios o probablemente del tipo de cambio, esa política puede traer como consecuencia mayor inflación, incluso mayor devaluación de la moneda, al menos en el mercado paralelo. ¿Cómo reaccionar desde los sindicatos a esta situación y sobre todo los anuncios que para nada resuelven el problema? La escuchamos. Así como están los partidos políticos fragmentados y no encuentran sentarse para aterrizar en una sola idea, así estamos en las organizaciones gremiales y sindicales. Eso lo sabe el pueblo, porque el momento en que todos los trabajadores, a través de sus organizaciones gremiales y sindicales, entiendan que aquí no hay un interés individual, aquí no hay que una organización lidere, sino que todos tenemos que sentarnos y haya una organización, una verdadera unión, María Alejandra. En ese momento podemos volver los trabajadores a tener el error histórico que hemos tenido, donde se han producido cambios en política. Hoy creo que los trabajadores estamos en una situación muy dura, pero siempre he creído que en medio de la crisis tenemos que florecernos. Estoy convencida de que hay que aprender a disfrutar, bailar bajo las lluvia, las tormentas que nos produzcan, pero para ello tenemos que organizarnos. Nosotros estamos haciendo lo propio del gremio de enfermería. Ayer hemos estado reuniéndonos los 35 presidentes de colegios porque creemos que enfermería forma parte de un tejido social importante y hacer a todos los trabajadores. Es el momento de la mezquindad, este es el momento de dejar las diferencias político-partidistas, este es un momento de sentarnos en una mesa, como decía Martin Luther King, tener un sueño, el sueño de una Venezuela donde el trabajo y ese Sí. Sí, me parece que definitivamente perdimos a Ana Rosario Contreras, pero quedó clarísima la idea.
sobre la necesidad de unir las luchas de los trabajadores y la dificultad que han tenido los sindicatos para articular esta idea. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector.
un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Tiziana Polecel, quien es presidenta de Consecomercio, del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría preguntándole si le preocupa o no las declaraciones del equipo que acompaña a Nicolás Maduro, incluyéndolo a él, amenazando con el regreso de los controles a nuestro país, producto de la devaluación vertiginosa de nuestra moneda. La escuchamos. Bueno, en el caso concreto de los controles de precios, por supuesto que nos preocuparía mucho, lo consideramos un retroceso en el caso de ocurrir, porque como bien sabemos, la lista de controles de precios estuvo unas horas en las redes del SUNDE, pero luego fue retirada. Cosa que por supuesto nos hace pensar o bien que están reconsiderando la idea o bien que están revisándola. Nosotros como Consecomercio no fuimos consultados en relación a esa lista de precios concertada, pero en cualquier caso nuestra opinión es que los controles de precios solo generan escasez y el surgimiento de mercados negros. Yo creo que ya los venezolanos hemos vivido lo que son los controles. Cualquier venezolano sabe que una vez que se emite un control de precio, lo que sucede inmediatamente es la desaparición del producto en los anaqueles, la escasez y el surgimiento de esos mercados, digamos, negros de productos, que es altamente inconveniente. Yo creo que todos lo sabemos, lo saben los comerciantes, pero además lo saben los consumidores. Y eso sería, francamente, un retroceso importante en este camino que estamos entre todos tratando de recorrer hacia una eventual reactivación económica. Ahora, usted dice, no fuimos consultados, sin embargo, ya volvió la práctica del control de precios, se fijó una lista con más de 40 productos. ¿Cómo ha funcionado esto y cuál ha sido el impacto, tomando en consideración la situación de la economía venezolana? La escuchamos. No, bueno, la lista estuvo en las redes del SUNDE durante más o menos un día, pero luego fue retirada. O sea, en este momento esa lista no está, no aparece, digamos, en las redes del SUNDE. Por lo tanto, insisto, asumimos que o bien está siendo reconsiderada la medida o bien está siendo revisado los precios que estaban allí fijados, porque apenas salió la lista, la primera observación que nosotros hicimos al ministerio fue que gran parte de los productos de esa lista ya habían sido adquiridos por el comercio a precios superiores a los que estaban en esa lista. Hecho que lo pudo constatar el propio SUNDE, porque al día siguiente de esa publicación ellos hicieron algunas fiscalizaciones solicitando facturas de compra y ahí pudieron evidenciar que ya el comercio había comprado gran parte de esos productos a precios superiores. Unas horas después, la lista fue retirada de las redes del SUNDE. Ahora, ¿cómo interpretan ustedes el cambio de posición del propio Nicolás Maduro, quien hace un año le daba gracias a Dios, literalmente, por la dolarización? Él advertía que eso había servido para la recuperación y el despegue de las fuerzas productivas, que ahora retome el discurso contra el supuesto dólar criminal. La escuchamos. Sí, bueno, evidentemente la subida importante del dólar en los últimos días, pues por supuesto ha generado nerviosismo en todo el mundo, no solamente del lado del gobierno, también del lado del comercio. Y evidentemente, pues nosotros asumimos
el gobierno está tratando de buscar una vía para, de alguna forma, frenar esa subida. Como bien sabemos, en otras ocasiones lo han hecho a través de inyecciones, ¿verdad? Y queremos pensar que probablemente estén pensando en una medida de ese tipo. Cuando se refiere a medidas, muy probablemente se esté refiriendo a justamente inyectar dólares al sistema de manera tal que pueda de alguna manera frenarse esa subida, especialmente en estos días que son tan sensibles, porque estos días son particularmente sensibles, y es muy importante tomar en consideración el hecho que el comerciante casi nunca puede ir a la par de esos aumentos. Cuando se producen esos aumentos, el nerviosismo del parte del comerciante es alto, porque sabe muy bien que las posibilidades de no tener beneficios o tener incluso pérdidas son muy altas, porque no puedes ir a la par, subiendo el precio de los productos, no puedes ir a la par de ese aumento. Y evidentemente eso genera, insisto, o deja de percibir beneficio o incluso le genera pérdidas al comercio. Porque también reconozcamos que no hay un mercado que pueda soportar aumentos de precios importantes. El comerciante lo sabe. El comerciante además está viendo que este diciembre es un diciembre que es menos de lo esperado en cuanto a venta en términos de unidades y por lo tanto tampoco puede hacer incrementos en el precio de los productos. Eso lo sabe el comerciante y también lo sabe el gobierno. Pero usted dice, esperemos que se refieran a inyectarle más dólares a la economía. ¿De dónde? Le pregunto, porque hemos hablado con analistas, economistas en este espacio, incluso dirigentes del sector empresarial, y da la impresión, a la luz de la poca información que se maneja, que el régimen de Maduro, el equipo económico que acompaña a Maduro, tiene muy poco margen de maniobra en esta materia. ¿Qué puede decir? Sí, es correcto. El margen de maniobra es muy poco, evidentemente. Nosotros lo que esperamos es que esas medidas no signifiquen un retroceso en el camino recorrido. Insistimos, el tema de los controles es un tema peligroso. El tema, bien sea de cambio, bien sea de precio, el tema de los controles sería muy, muy negativo, ya que definitivamente creo que no solamente los comerciantes, no solamente los industriales, los empresarios, tenemos claro que el tema de los controles es negativo. Por eso me refería a que quizás estén planteando algún tipo de intervención. Insisto, no va a ser importante porque tal como usted señala, el margen de maniobra que se tiene es muy pequeño, es muy bajo. Pero, ¿por qué dice usted que el regreso de los controles puede ser peligroso, más allá de lo evidente? La escuchamos. No, porque generan escasez. Los controles, especialmente los de precios, cualquier tipo de control genera escasez y el surgimiento de mercados negros. Eso no es deseable, ya lo hemos vivido, ya sabemos que son negativos, no solo lo sabemos los comerciantes, lo sabe la gente. Nosotros hemos aprendido de economía en los últimos años muchísimo, y cuando digo nosotros me refiero a todos los venezolanos. Personas que antes celebraban, probablemente hace 10, 15 años, celebraban inclusive cuando había una medida de control de precios. En este momento, esas mismas personas que lo celebraban reconocen claramente que el control de precios los va a perjudicar, va a generar escasez. Y por supuesto, eso es algo que... Sí, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que ha ocurrido con la recuperación o reactivación puntual de nuestra economía. En el caso del sector comercio, decía usted, me parece que ayer, por cada restaurante que se abre en Caracas se cierran 5 en el interior. Al regreso quisiera referirme, si me permite, a este tema. Ya venimos. Con mucho gusto. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR
750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, nos acompaña la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, y yo le dejaba una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad a propósito de la reactivación puntual de algunos sectores de la economía, luego de caer, y siempre lo reiteramos, 80 o perder 80% del PIB. Bueno, este año algunos sectores han visto síntomas de recuperación, sin ir más lejos, con industria. Habla de una reactivación de 12% en el nivel de crecimiento. Ellos tenían una perspectiva para el próximo año, en general, para la economía, de una reactivación por encima del 5%, quizás el 7%. ¿Qué ha ocurrido con el sector comercio este año y qué puede pasar otra vez si vuelven los controles a nuestro país? La escuchamos. Bueno, como punto de partida, como siempre he señalado, en el caso del sector comercio y servicios, hablar de promedios es peligrosísimo y injusto, francamente, porque los promedios te llevan a un resultado que quizás represente no tomar en cuenta la profundísima desigualdad que hay en el sector comercio entre los sectores y entre las regiones. Si me refiero primero a los sectores, si bien es cierto que algunos sectores reportan cierto crecimiento, hay otros que no. Todo el sector comercio servicios que atiende a la construcción no ha visto ningún tipo de recuperación este año, porque por supuesto depende de la recuperación del propio sector construcción, que ha sido baja o prácticamente nula. Entonces, todo el sector comercio que atiende a la construcción no ha visto esa recuperación, mientras que por lo menos el sector comercio-servicio que atiende al sector turismo, por ejemplo, ha visto una recuperación inferior a lo esperado, pero cierta recuperación, ¿verdad? Doy dos ejemplos puntuales en lo que a sectorial se refiere. Y a lo regional es muchísimo más profunda la desigualdad, porque así como vemos que en algunas ciudades pudiéramos hablar de cierta recuperación, en otras tampoco no se observa esa recuperación. En algunos estados se siente muchísimo más que no hay movimiento. A eso me refería cuando hablaba del tema de los restaurantes. Todos tendemos a ver solamente a Caracas, a ver solamente una que otra ciudad del interior, pero por cada restaurante que nosotros vemos que se abre en Caracas, probablemente se cierran más de 5 en el interior. Todavía recorremos los corredores comerciales de las principales ciudades del país y vemos que cerca de la mitad de los comercios aún se mantienen cerrados. Y esto, por supuesto, no representa una recuperación como tal.
Entonces, hablar de recuperación en términos de promedio, insisto, pudiera ser muy injusto para algunos sectores y algunas regiones. Vemos, por ejemplo, el tema del combustible. En todo el país hay en este momento problemas serios de combustible, cosa que no se observa todavía en Caracas. Entonces, el tema de la energía eléctrica, hay ciudades que aún tienen interrupciones de energía eléctrica hasta 5 y 6 diarias por periodos largos de tiempo. Entonces, todos estos elementos no ayudan a hablar de una eventual recuperación. Y un problema transversal a todas las regiones y a los sectores es el tema del crédito. No podemos hablar de recuperación real y sostenida si no tenemos crédito. Ahora, yo le pregunto el impacto que podría tener para esta recuperación tan desigual el regreso de los controles. ¿Es posible proyectarlo o no? ¿O ni siquiera se lo plantean ustedes? No, la verdad es que en términos reales no quisiera ni siquiera pensar en eso, porque sería, como indiqué antes, un retroceso importante. Entonces, habíamos iniciado un camino, aunque tímido, aunque leve, hacia esa recuperación y regresar a esquemas que se demostró que no habían logrado los objetivos que se perseguían. Consideramos dentro de Consecomercio que sería un retroceso. Es por ello que, francamente, no quisiéramos ni siquiera pensar en eso. Bueno, de hecho nos decía el vicepresidente de Conindustria, Francisco Acevedo, ningún empresario va a vender a pérdida. Lo que puede ocurrir en la práctica es el cierre de las corporaciones. ¿Pasaría lo mismo al sector comercio? ¿Qué opina usted? Exactamente igual. Como yo señalaba antes, cuando existen estas subidas, digamos, tan importantes en el dólar, no hay posibilidad para el comercio de ajustarse con esa misma rapidez. Entonces, es muy probable que en algunos casos se venda pérdidas y otra la utilidad, digamos, sea muy baja o genere pérdida. Y eso no es sostenible, tal como indica Acevedo. Tú puedes generar, por ejemplo, una venta por debajo de los costos, etcétera, por un tiempo muy corto, quizás buscando flujo de caja, porque evidentemente hay muchas obligaciones en este mes y al tú no tener crédito disponible, en algunos casos te ves obligado a vender sin tener, digamos, utilidad, porque estás buscando flujo de caja. Pero esa situación no es sostenible en el tiempo. Si tú la sostienes, te descapitalizas y tienes que cerrar, lamentablemente. Nos decía también Francisco Acevedo que ellos han propuesto algunas medidas puntuales, pero bueno, da la impresión, y esto lo decimos nosotros, el régimen de Maduro no está por la labor. Él hablaba de eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras, incluso evaluar la posibilidad de permitir el crédito en dólares. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Además, saber si ustedes de Consecomercio han hecho algunas propuestas. La escuchamos. Sí, estamos nosotros en la misma sintonía, porque esa ha sido una propuesta no solamente de Conindustria, esas han sido propuestas de todo el sector empresarial en la que todos hemos estado de acuerdo. El tema de la armonización tributaria, nosotros lo pensamos, lo concebimos y así hicimos la observación a la Asamblea en la ley que está en este momento en discusión de armonización tributaria, que cuando hablamos de armonización tenemos que hablar de todas las tasas y tributos, no solamente de los municipales, porque hay una interpretación en ese proyecto de ley en el que aparentemente nuestro único problema son los impuestos municipales y no es así, son todos los impuestos. Cuando hablamos de armonizar, es justamente buscar un equilibrio, buscar que los impuestos sean racionales y no se conviertan en un problema para la formalidad. La cantidad de impuestos y las tasas tan altas que estamos pagando de impuestos están colocando al comerciante en el dilema de cerrar o pasar a la informalidad, y esto es gravísimo en cualquiera de los dos casos. Por lo tanto, en nuestras observaciones, está escrito en las observaciones de Consecomercio, el hecho de que tienen que revisarse todos los impuestos, no solamente los municipales, porque la suma de todo es lo que está llevando a ese dilema al comerciante. En cuanto al crédito, hemos suscrito también esas recomendaciones. La verdad que las conversaciones con el gobierno han sido frecuentes, fluidas y en términos muy respetuosos, pero creemos que hay que imprimir un poco más de rapidez a las decisiones, ya que el país no puede esperar por más tiempo. Y creemos que tenemos entre todos que imponer mucha más rapidez en las propuestas, en además analizar las propuestas y eventualmente ponerlas en práctica.
Tiziana Polesel, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consejo de Comercio, expresando opinión análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en un país como el nuestro, que se proyecta, insisto, como la segunda economía más miserable del mundo en 2023. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, lo sabemos, lo hemos comentado, pero es tremendo. Esto según el índice, el estudio desarrollado por el economista Arthur Okun, con base en indicadores como inflación, pobreza y empleo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.